Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y el día de hoy les traigo un nuevo video. Estoy pensando en hacer una especie de miniserie de videos de recursos para escritores donde vamos a hablar de los personajes y este será el video inaugural. Comenzaremos con los personajes que pueden o no ser de los más interesantes o los más insoportables en una historia. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, no olviden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí gente, comencemos. Antagonistas o villanos, porque no son lo mismo. Con villano nos referimos a un tipo de personaje que por lo general es malvado, egoísta o ruin, y antagonista por otro lado cumple una función dentro de la historia que es rivalizar u oponerse al personaje principal o al héroe. Aunque héroe lo podemos relacionar más con el villano, porque el villano es lo opuesto al héroe, mientras que el antagonista va a oponerse al protagonista de la historia. Y como les había dicho, estos personajes pueden ser súper interesantes o los más insoportables. Podemos amarlos, odiarlos, amar odiarlos y odiar amarlos. Hay varios tipos de villanos. Nosotros así pensándole al principio podemos reconocer algunos 3 o 4. Hoy yo les traigo 7 tipos de villanos que pueden estar en tu historia, aunque hay uno que no te lo recomiendo y que se distinguen unos de otros por ciertas características. La primera de ellas es la motivación. ¿Qué buscan? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Tienen un objetivo o solamente quieren joder? Es determinante para el tipo de antagonista o de villano tener un tipo de objetivo, porque no todos los villanos quieren lo mismo. Otra característica diferencial es el método. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por la vía correcta? ¿Por la incorrecta? ¿Siguiendo la ley? ¿Yendo a lo ilegal? ¡Ojo! No todos los villanos hacen cosas ilegales. Van a tomar decisiones más bien vinculadas a la moral o no. Eso es lo que puede determinar qué tipo de villano es también. Otra cosa y que tiene que ver con esto de la motivación es la ideología. ¿Tiene algún tipo de ideología o no? ¿Es propia? ¿Está relacionada con algún tipo de corriente filosófica? ¿En qué cree este villano o este antagonista? Y el último son los alcances, que tiene ya que ver con los resultados. Teníamos el objetivo, el modo de hacerlo, la ideología detrás de todo esto, pero lo que puede llegar a ser muy importante para determinar si las acciones del villano son nefastas o por otro lado buenas, son los alcances de sus acciones. Depende del resultado que obtengan, también vamos a tener otro tipo de antagonista. Y ahora que les expliqué las características fundamentales para clasificar a los antagonistas, o al menos los que he visto hasta ahora, ¿cuáles son los 7 tipos de antagonistas que he encontrado y que te pueden servir para tu historia? Y lo que predije al final pasó. Felicidades, eres un profeta. Soy un sobreviviente. El primero de ellos, como vemos, es el héroe de su propia historia. Tal vez si la historia estuviese contada desde la perspectiva de este personaje, él no sería el antagonista, sino el héroe. Son personajes que no tienen motivos egoístas, pero sus métodos para conseguirlos pueden ser mucho más radicales. Son capaces de hacer grandes sacrificios, sufren pérdidas en el camino a conseguir sus objetivos y llegan a tener empatía por otros personajes, pero a veces tienen que dejarlas de lado para priorizar sus objetivos, para, digamos, llegar a alcanzar eso que tanto quieren. Un ejemplo, como ya más o menos les mostré en la presentación, es el personaje de Thanos, que busca algo que no es específicamente poder, ni dominancia, ni por ejemplo gobernar el universo, sino que busca el equilibrio universal. Y sus métodos sabemos que son muy radicales. Hace sacrificios, sacrifica a Gamora, casi se muere incluso él para conseguir esto, pierde a casi todos sus hijos excepto a Nebula, y a pesar de que entiende a los que son sus
rivales, que son los protagonistas, los héroes, pues aún así tiene que dejar estos sentimientos de lado para conseguir sus fines. Y bueno, ya vemos los alcances de Thanos. Aunque yo creo que él falla en su ideología, debo decir que es un personaje muy interesante y que no lo sentí un villano, sino un antagonista. Te entiendo, mi niña. Mejor que nadie. Tú nunca entenderías. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Yo brindaré orden a las vidas de 7.000 millones de personas, sacrificando a 20 millones. Otro tipo de antagonista es el antagonista oscuro, lo que comúnmente en psicología se puede denominar mala persona. Estos personajes tienen tres características fundamentales. Son psicópatas, son narcisistas y son maquiavélicos. Con psicópatas me refiero a que son calculadores, fríos y no tienen ningún tipo de empatía por los demás. O si tienen empatía, es una empatía muy práctica. Es algo, o sea, es un modo de aprender a reconocer lo que sienten los demás y muchas veces usarlo a su favor. También son narcisistas porque se sienten superiores al resto de las personas y solo ven a los demás como herramientas o estorbos. Y por último, el rasgo de ser maquiavélico es porque son capaces de hacer cualquier cosa con tal de conseguir sus fines. Estos personajes sí ya pueden buscar el poder o pueden tratar de justificarse diciendo que tienen ideales nobles, pero en realidad no lo son. Y bueno, ya sabemos, como el ejemplo que les di, pueden ser capaces de absolutamente todo con tal de conseguir sus fines, incluso de sacrificar a sus propios hijos, como hizo Cersei Lannister. El personaje Pierce... pero sí lo fue. Cuando juegas el Juego de Tronos ganas o mueres. No hay término medio. Cariño, no tienes idea de qué es posible. Otro tipo de antagonista es el antagonista sádico. Este es un tipo de antagonista al que le gusta la violencia y la sangre. Disfruta torturar, matar y no tiene ningún tipo de remordimientos. Puede estar combinado con otro tipo de villanos. Por ejemplo, puede ser un antagonista oscuro y sádico, lo cual representaría una amenaza muchísimo mayor. Y personalmente, el antagonista sádico es el tipo de antagonista que a mí me cae peor. Porque es un antagonista que es imposible que digas, es malo, pero lo entiendo. No sé, me gusta cómo está construido. Y además no es un mal villano o no es un mal antagonista porque representa de verdad una amenaza para los personajes, porque sabemos si llega a caer un personaje en sus manos pues no le va a pasar nada bien. De cualquier otro villano podemos suponer que va a tomar de rehén a un personaje para negociar, pero este seguro, intacto y enterito, no te devuelve el rehén. Un ejemplo de este tipo de personajes es Tuco de Breaking Bad, pero también Hela de Thor Ragnarok. Son personajes muy violentos que puede que tengan objetivos o no, pero son muy violentos y sumamente amenazantes. Y posiblemente también haya una enfermedad mental en medio que defina su personalidad. Ay, cómo extrañaba esto. Aún así es una pena. Buenos soldados que fallecieron por nada. Todo porque no pudieron ver el futuro. Triste. El cuarto antagonista es el antagonista porque sí, o el que es malo porque sí, el tipo villano plano. No tienen motivaciones claras, solo son malos porque sí y porque quieren el mal para el protagonista o para toda la humanidad. Por ejemplo, es un conjunto de todas las características que se refieren a la miseria humana o de cualquier especie. Como dije, estos son personajes muy planos, unidimensionales y están ahí solo porque se necesita un villano dentro de la historia. Por ejemplo, el personaje de Malik de la película Thor: Un Mundo Oscuro. Ese es un personaje súper plano. O sea, creo que hasta los villanos de la tercera de Iron Man tienen mayor profundidad que el Elfo Oscuro. Este tipo de villanos sí, evítenlo en sus historias, traten de usar villanos que tengan más fondo y no solo sean malos porque sí. Te has llevado algo mío, niña. Devuélvelo.
No, yo creo que no es necesario avisarle que no está invitada, ¿verdad, Beatriz? De todos modos, ese día tengo un compromiso muy importante. Y cómo me alegro. Otro tipo de personaje que pueden incluir como antagonista es el antagonista oponente. Y sé que esto suena un poco redundante, pero déjenme explicarles que tiene sentido. Los antagonistas oponentes no son malas personas, pero tampoco son el héroe de su propia historia. Son personajes que tienen intereses que en algún punto chocan con los de los protagonistas. Pueden ser personajes muy humanos, muy profundos y con los cuales no es difícil empatizar, pero como dije, pues en algún momento tendrán intereses que chocarán con los del protagonista y simplemente se produce eso. O sea, van a oponerse de esa manera, se van a estorbar, pero no es que es un villano o que es una mala persona, simplemente es antagonista en ese aspecto. Un ejemplo muy claro de este tipo de antagonistas es Marcela Valencia de la novela Yo soy Betty la Fea. Es el mejor y el único ejemplo que tengo de este tipo de personaje. No. Ella se la pasa diciendo que tiene un novio rico, pero es enemiga de esta relación. Le cuadra todas las citas con su amante. Si fuera por ella, Margarita, que Armando se casara con cualquiera menos conmigo. Trato de protegerte. ¿Normalmente entrevistarías a alguien así? Sí, pero la variante es aterradora para mí y no quería que algo te fuera a pasar. El sexto personaje antagónico que les propongo es el deontológico. Es un tipo de personaje recto y con una elevada moral, inflexible, que busca que se sigan las reglas a rajatabla. Siempre van a enfrentar a aquellos que se oponen al status quo y no cuestionan este tipo de reglas o de status quo justamente. Son como los fanáticos religiosos o fanáticos de la ley, e incluso aunque se opongan al sentido común o al bienestar colectivo. Un ejemplo de este tipo de antagonista es Rabona, la villana o la antagonista de la serie de Loki. La respuesta es no. Ella es muy peligrosa. Muy peligrosa que... Rabona, sabes que esto es lo que hago. Y esto es lo que yo hago. Nadie hablará con esa variante. Si hay alguna mente maestra aquí, no creo que sea Loki. Eso. Entonces será fácil hacerlo hablar. Voy a hacer que este lápiz desaparezca. Ahora ya no está. Y el último tipo de antagonista es el antagonista filosófico. Son personajes que quizás no tienen un objetivo puntual, pero defienden una posición, una idea o ideas, o una filosofía contraria a la de los personajes principales. Más que buscar conseguir una cosa, buscan demostrar una cosa. En ejemplo de este tipo de antagonista filosófico o ideológico es el Guasón de la saga de Christopher Nolan, interpretado por el legendario Heath Ledger. No me digan que no, ese personaje lo único que quería era ver arder al mundo y demostrar la naturaleza humana de una forma bastante nihilista. Introduce algo de anarquía. Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Y bien, esto es todo por este video. La información que les di les pareció útil para organizarse y escribir en la ficción. ¿Cuál de estos tipos de antagonistas a ustedes les gustan más y cuáles menos? A mí personalmente me encantan los antagonistas oscuros porque los amo y amo odiarlos, pero también me gustan los antagonistas de tipo filosófico o también antagonista oponente. Me encanta Marcela Valencia, es la mejor tipo de antagonista que podía haber. Y el que menos me gusta personalmente, como dije, es el villano plano y el villano sádico también, pero por razones diferentes. Y ahora cuéntenme ustedes en la parte de los comentarios. También escríbanme si comparten mi opinión o tienen una diferente. Quiero leer sus ideas. Si les interesa esta clase de contenido, ya saben que pueden darle un me gusta al video y suscribirse también al canal o recomendarlo a otras personas para ayudar a seguir creciendo esta comunidad. Yo por mi parte me despido, nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención y adiós.